Saludamos a todos los televidentes del tercer canal de Colombia en medio de las frías temperaturas que por estos días tenemos acá en Francia por el ciclón que representa no solamente el clima, el frío, el invierno que ya viene, sino también por la marcha contra el antisemitismo, la misma marcha de la que habla el periódico Charlie Hebdo en su portada y que acá la tenemos. Justo en el momento en el cual el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado que Palestina sea un Estado, que Palestina sea un Estado ante la Organización de las Naciones Unidas. Pues nos encontramos acá desde Ardenes justamente presentando este informe. 105.000 personas salieron a las calles, como lo podemos ver en las imágenes. Hacemos este informe precisamente desde el lugar de la noticia, con las marchas antisemitistas contra el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? El antisemitismo precisamente se refiere al odio que existe contra los judíos en Europa y que nace en medio del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Pues precisamente nos encontramos en un escenario en el cual se ha realizado una marcha contra del antisemitismo y han salido aproximadamente 105.000 personas solo en París, más 80.000 personas en el resto de Francia. Nosotros hemos hecho seguimiento a estas manifestaciones, pero ¿cuál es el tema que se presenta aquí? Nos encontramos ante un genocidio. Son decenas de miles de muertos los que hay en Gaza. Y el mundo callado. Israel sigue bombardeando Gaza, sigue asesinando mujeres y niños. Claro, lo que hizo el grupo de resistencia Hamás no estuvo bien, de secuestrar latinoamericanos, de atentar contra unos jóvenes en una fiesta en Israel, pero esto justificaba, era proporcional para asesinar a más de 10.000 personas hasta la fecha, para bombardear hospitales, para bombardear ambulancias, para matar más de 50 periodistas, asesinar más de 50 periodistas en lo corrido de esta guerra en Gaza. ¿Esto era necesario? Es decir, la pregunta aquí es si es proporcional la respuesta de Israel. Y aunque la Organización de las Naciones Unidas le ha dicho a Israel, no, esto no es proporcional, ustedes tienen que dejar de bombardear Gaza, esa no es la solución, el mundo no está de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, Israel continúa. ¿Eso qué ha generado acá en Europa? Pues por supuesto que acá donde también hay una gran población musulmana, donde también hay personas que no están de acuerdo con lo que está pasando, se han movilizado en defensa de Palestina. Lo han hecho en Londres, lo han hecho en Madrid, lo han hecho en París, y ahora vemos movilizaciones en defensa de los judíos. Pues son tan importantes los judíos y es tan importante el pueblo judío como es importante el pueblo palestino. No se justifica el asesinato de ningún ser humano, sea judío o palestino. En medio de todo esto, el presidente Gustavo Petro hace una propuesta internacional que es bien vista en la política exterior acá en Europa y tiene que ver con reconocer a Palestina como Estado. Esa es la propuesta que hace el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconocer a Palestina como Estado. Obviamente, esta propuesta ante la ONU está un poco lejana de lograrse, entendiendo que sí, en el escenario en el que la ONU le ha pedido al primer ministro de Israel que frene los ataques contra la población en Gaza, Israel no ha hecho caso y sigue teniendo además todo el respaldo militar de Estados Unidos, pues difícilmente en medio de esa coyuntura se le pueda conceder el estatus de Estado a Palestina, mucho menos cuando Gaza está completamente ya destruida en toda su infraestructura. Hasta las unidades de cuidados intensivos han sido destruidas en Gaza. Es muy difícil que logre la meta el presidente Petro, pero sí va a ser recordado en la historia como el primer presidente latinoamericano en hacer esta proposición
ante la Organización de Naciones Unidas y a nivel mundial esto representa, por supuesto, un liderazgo. Mientras tanto, Israel continúa en los combates en Gaza y nosotros, un poco en medio de todas estas manifestaciones, de todas estas movilizaciones acá en territorio francés, no entendemos cómo se quiere dividir al mundo en quienes están con los judíos y quienes están con los palestinos. Entonces, quienes defiendan a los palestinos están contra los judíos. No, no se trata de eso y ese no puede ser el discurso. Sin embargo, cuando vemos periódicos un poco extremistas como este que hoy circula acá en Francia, el Charlie Hebdo, que justamente fue un periódico que también tuvo un antecedente de haber sido objeto de ataques de extremistas hace unos años que asesinaron a muchos de sus periodistas en París, pero pues vemos que obviamente en sus páginas y al interior de sus páginas y en el tema editorial nos encontramos también con un escenario que en mi concepto pues es bastante fuerte, ¿no? En donde se hace ver la guerra como que ha sido totalmente desproporcional. Se busca justificar, esa es la palabra, se busca justificar el actuar de Israel. Y eso no está bien, no se puede buscar bajo ningún contexto, porque es que hay un genocidio, porque es que Israel no está respetando a las Naciones Unidas, Israel no está respetando el llamado de la comunidad internacional. Ya Bolivia rompió relaciones con Israel, Colombia llamó a consulta a su embajador igual que Chile, Argentina, México, y pues no es posible que acá en Europa simplemente miles de personas marchen en defensa de los judíos, pero dejando de lado y totalmente en el olvido a un pueblo que está siendo víctima de un genocidio, de otro holocausto. Y ese es el holocausto de Palestina, del cual hoy es víctima el pueblo palestino en Gaza. Pues el presidente Gustavo Petro ha anunciado en sus redes sociales que no le interesa importar armamento de ningún país genocida. Eso obviamente aplica para Israel. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente Gustavo Petro defiende la paz y acá en Europa políticamente es bien visto, teniendo en cuenta que muchos eurodiputados también han asumido una postura en defensa de Gaza y de la población civil de Palestina, y también algunos líderes europeos, incluso una ministra española. Es decir, en medio de este contexto y también ante la votación en la ONU, que es muy clara y lo vemos acá en esta imagen, de qué países consideran que si hay una ocupación, digamos, ilegal de parte de Israel en Gaza y hay una ocupación, una invasión en el pueblo palestino. Estos son los países que votan a favor, que están de acuerdo, estos en contra y estos los que se abstienen. ¿Y a favor quién vota? Pues Estados Unidos y Canadá, pero en contra el resto del mundo, incluso países de la Unión Europea como Francia, todos los países de Europa prácticamente. Entonces, si se reconoce que hay una ocupación de colonos israelíes en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada precisamente, y se reconoce que hay una problemática de este nivel en la misma Organización de las Naciones Unidas, y aparte de esta ocupación hoy, un genocidio y un bombardeo, y aparte de eso están bloqueados y no pueden recibir ningún tipo de ayuda humanitaria, pues bueno, sí, hay marchas en defensa de los judíos. Nadie está de acuerdo con el holocausto, no estamos de acuerdo con los nazis. Estamos de acuerdo con que los judíos merecen vivir libres en cualquier lugar del mundo y ser respetados. Con lo que no podemos estar de acuerdo es con que Israel, también con muchos judíos descendientes del holocausto y que fueron víctimas de la desaparición y que fueron víctimas de las torturas de los nazis, hoy estén torturando al pueblo palestino en Gaza. Y están repitiendo precisamente la historia, pero esta vez ellos son los victimarios, no las víctimas. Con eso no podemos estar de acuerdo. Pues este es el informe especial que hemos preparado para el tercer canal de Colombia, hoy desde aquí, desde la ciudad de Charleville-Mézières, en Ardenes, en Francia. Seguimos precisamente haciendo seguimiento a estas movilizaciones ciudadanas
porque también está claro que la situación acá en Europa está un poco complicada y que hay extremistas, hay muchos extremistas que son precisamente antisemitistas y que también están atacando a los judíos y no estamos de acuerdo con ello. Es decir, acá en Francia han atacado a muchos judíos en distintas ciudades del país sin motivo alguno, solo por ser judíos. Y eso es lo que está despertando una guerra que no tiene sentido. Y eso es lo que despierta también, de alguna forma, la agresión permanente de Israel contra Gaza, que no se detengan, porque obviamente que eso tiene algunas implicaciones y afecta también el escenario geopolítico internacional y afecta precisamente la seguridad de países como los países de la Unión Europea y como a Estados Unidos, por supuesto, a Canadá, en fin. Pero acá la pregunta es, no se trata de que los buenos son los judíos y los malos los palestinos o viceversa. Acá se trata de cuál es el rol de la ONU, por qué la Organización de Naciones Unidas no tiene autoridad y por qué estas 200.000 personas que marcharon en Francia contra el antisemitismo no sacaron pancartas también para que se frenen los bombardeos al pueblo de Gaza. ¿Se está normalizando esta situación? ¿Acaso se está normalizando un genocidio? ¿Acaso la ONU no sirve para nada? ¿Cuál será la respuesta de la ONU al presidente Gustavo Petro? Este es un informe especial para todos ustedes, televidentes del Tercer Canal de Colombia, con la producción de nuestro equipo, de Albita Neira, y por supuesto seguimos adelante investigando mucho más desde el lugar de la noticia, haciéndole seguimiento a esta situación internacional sin precedentes, donde la postura de Colombia hoy es noticia ante la ONU por la solicitud del presidente Gustavo Petro de reconocer a Palestina como Estado. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.